Usted ha oído hablar o ha leído sobre Jezabel ahí en el Antiguo Testamento. Y es interesante que Juan, ahí en el Apocalipsis, menciona a esta mujer por nombre y le llama Jezabel. Y dice que esta mujer seduce a los creyentes y les enseña falsa doctrina. ¿Qué es esto? ¿Qué es el espíritu de Jezabel? ¿Y cómo afecta a los creyentes y aún a ministros hoy en día? Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos en esta hora y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina, listos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar de Jezabel, voy a hablar del espíritu de Jezabel. Quiero recordarle, si no lo ha hecho, que descargue la guía de estudio. Ahí están los textos, ahí están los comentarios sobre este tema y también ahí hay una cantidad de recursos de estudios bíblicos pasados con video y mucha otra información que puede ser de edificación para su vida. Entrando en el tema, vamos a leer ahí en el Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el verso 20 específicamente, antes de entrar en el contexto. Y hoy vamos a estudiar exactamente qué es el espíritu de Jezabel. Exactamente. Cómo este espíritu influye y afecta la vida de la iglesia. Y vamos a ver lo que Juan está diciendo aquí, o el Señor Jesucristo por medio de Juan, diciendo exactamente a la iglesia de Tiatira. Dice, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, aquí la menciona por nombre, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es interesante que fornicación y cosas sacrificadas a los ídolos están incluidas ahí en el concilio de Jerusalén cuando subió Pablo a explicarle a los que estaban en Jerusalén y hablarles a ellos y darles testimonio del evangelio que Pablo está predicando entre los gentiles. Y bueno, ahí le dicen a él, bueno, solamente absténganse de estas cosas. Y ahí menciona los sacrificados a los ídolos y también fornicar. Ahora, vamos a leer esto en la Reina Valera 2020. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, dice ser, que sí que no es, dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual. Quiere decir que lo que la Reina Valera 1960 llama fornicar o fornicación, aquí la 1920 o la 2020 lo llama cometer inmoralidad sexual. Y dice, y a comer de lo ofrecido a los ídolos. Entonces, para comenzar, ¿quién es esta mujer de que habla Juan aquí? Le voy a decir lo que algunos han dicho, le voy a decir lo que yo entiendo y luego vamos a hacer una referencia y vamos a irnos a la Jezabel histórica y exactamente a ver en qué consiste estas cosas que esta, a quien Juan llama Jezabel, está haciendo dentro de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, por supuesto. Como digo, Juan hace referencia a la Jezabel histórica, que es la esposa del rey Acab, el peor rey que hubo en Israel. Y yo hablé de Acab y hablé de Elías Tisbita en un estudio pasado, por ahí usted lo puede encontrar en el canal, y hablé de cómo Elías enfrentó a todos los profetas falsos de Baal, y los de Acera también. En total eran 450 y 400, en total 850 profetas falsos. De Acera dice que se sentaban en la mesa de Jezabel. Ahí menciona a Jezabel y yo voy a ir un poquito más en detalles, voy a entrar un poquito más en detalles en esto. La Biblia de Estudio MacArthur dice, esa mujer Jezabel, probablemente un partido en la iglesia que enseñaba lo que practicaba la Jezabel histórica, que fue fornicación, hechicería
e idolatría. Y ahí cita varios textos, Segunda de Reyes 9:22, Primera de Reyes 16:31 y por supuesto véase el 2:14. Y yo dejo la referencia, ahí en la guía de estudio yo dejo la referencia ahí debajo para que usted lo pueda leer con más calma. Entonces, algunos han dicho que esta Jezabel que menciona Juan es un grupo de personas, o como la Biblia estudio MacArthur, o que es un espíritu, y no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de, acuérdese, dice después de la cruz que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte, como dice Hebreos 2:14. Nosotros sabemos que ese espíritu ahora opera por medio de los hijos de desobediencia, y eso está ahí en Efesios. Entonces ese espíritu operando por medio de los hijos de desobediencia, por medio de personas que hacen el mal, promoviendo falsa doctrina, idolatría, fornicación, malas enseñanzas dentro de la iglesia. Es posible que Juan se esté refiriendo a una persona en particular, a una mujer en particular, y cuando le llama Jezabel está hablando de el sinónimo o el tipo de persona que es. Entonces vamos a ver cuál es el espíritu de Jezabel para poder entender más el texto, y vamos a ver cómo Jezabel influye hoy en día a la iglesia, cómo influye dentro de la iglesia, cómo influye a los ministros aún dentro de la iglesia, qué exactamente es el espíritu de Jezabel y cómo opera. En el texto vemos tres cosas que hacía esta mujer ahí en la iglesia de Tiatira. Dice ser profetisa, quiere decir que profetizaba, decía predicciones, hacía predicciones, decía cosas como si tuviera la autoridad de parte de Dios decirlas. Como hoy en día hay muchos que dicen ser, y hago énfasis en dicen ser profetas y andan de un lado para otro profetizándole a las personas cosas que muchas veces, la mayor parte de las veces usted no ve ni el cumplimiento, a veces ni por casualidad. Y bueno, y ellos tienen la licencia de seguirlo haciendo y como que nadie les llama la atención. Bueno, por ahí hay algo y voy a hablar un poquito más de eso, pero ¿verdaderamente hay profetas en la iglesia hoy? Esa es la pregunta. Yo hablo de eso en otros videos por ahí, pero voy a hablar un poquito de eso también hoy si tengo el tiempo. Dice ser profetisa, que sí, que profetizaba. El problema de profetizar es que cuando una persona profetiza, supuestamente está hablando de parte de Dios, y en esto puede haber manipulación. Porque si yo te digo a ti, Dios me dijo que hagas esto, y usted tiene que tener cuidado a las personas que le dicen a usted, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto, porque es muy, muy posible que ahí hay manipulación, así no opera Dios. Pero cuando alguien usa decir que está hablando de parte de Dios, usted tiene que tener cuidado. Yo creo que las personas más peligrosas que caminan el planeta hoy en día son personas que dicen que Dios les habla personalmente. Yo creo que hay problemas con eso. Número 2, que enseñe. Quiere decir que esta mujer impartía doctrina a la iglesia. Eso es lo que es enseñar, impartir doctrina. Y número 3, y seduzca. Y cuando hablamos de seducción, aquí hay manipulación. En el caso de la Jezabel histórica, hay inclusive manipulación sensual, usando la sensualidad o sexualidad para influir, para manipular. Vemos estas tres cosas aquí. Esta Jezabel manipulaba, y voy a hacer énfasis en la palabra manipulación. Manipulaba a los que estaban en Tiatira por medio de profecía y enseñanza. Por medio de profecía y enseñanza. Quiere decir que el espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación. Dígalo conmigo, es un espíritu de manipulación, un espíritu de control. El espíritu de Jezabel opera en alguien que quiere controlarte, alguien que quiere manipularte. Yo escribí este librito que se llama Manipulación. Mire, hablo bastante de esto. Tiene un logo aquí en la portada, no sé si lo puede ver. Ahí está. Apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Y hablo de cómo han penetrado dentro de la iglesia estos manipuladores que se ponen títulos y luego
ejercen sobre los santos un control. Dicho sea de paso, este libro es gratis. Usted, ahí le voy a dejar en la descripción el enlace. Usted lo puede descargar totalmente gratis. O si lo quiere impreso, ahí le puedo dejar el enlace para que lo consiga por ahí impreso en alguna tienda por ahí. El espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto bíblico, porque usted sabe, como siempre decimos, que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Podemos decir cualquier cosa, pero vamos a ver el contexto. Y se lo voy a leer en la Reina Valera 2020. De hecho, últimamente he estado yo leyendo y estudiando más la 2020, que es una versión que recientemente ha sido publicada por los mismos que publicaron versiones anteriores de la Reina Valera, y yo siempre he usado la 1960, usted lo sabe, siempre esta ha sido mi Biblia base por años, pero me gusta algunas cosas que ha hecho la 2020, y a eso yo creo que le debo dedicar un video. Ha hecho la 2020 que facilita el entendimiento para el español de esta época, de este tiempo, ¿no? Bueno, vamos al texto y voy a leer desde el verso 20 hasta el 25. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. El Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira primero las cosas buenas que tiene. Y es una iglesia que tiene varias cosas buenas. Y usted lo puede leer ahí en el antetexto. Pero a partir del verso 20 le dice: bueno, ya te dije las cosas buenas que tiene, ahora te voy a decir lo que no me gusta. Y una de las cosas que no me gusta es que toleras, soportas, permites a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Dice ser profetisa. Dice que con su enseñanza engaña. Quiere decir que esta que dice ser profetisa usa la enseñanza para engañar. Y la Biblia habla de falsos maestros. Usa la enseñanza. Ahora escuchen, yo voy a hablarle específicamente de qué tipo de enseñanza es la que tiene esta Jezabel. Le voy a hablar de la enseñanza que tiene, porque eso tenemos que entenderlo para ver cómo opera el espíritu de controlación ese. Dice que con su enseñanza engaña a mis siervos. Que estos son siervos de Dios que son engañados. Este es el peligro. Que son personas que están calificadas, están sirviendo a Dios. No son impíos, no están alejados del Señor. Son personas que son siervos y son engañados. Como dice el texto, aún a los escogidos, siendo escogidos, son engañados. Engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual. Escucha esto, qué tremendo. Y a cometer lo ofrecido a los ídolos. Pero aún hay más. Y como le mencioné antes, estas dos cosas fueron tratadas en el Concilio de Jerusalén. Pero hay más. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Y lo dice aquí claramente, explícitamente, inmoralidad sexual. Hay sexo en el asunto. Dice: por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir terriblemente. Está hablando de juicio. Y hay gente que dice: bueno, es que en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia de Dios, ya Dios no hace esas cosas y ya no hay juicio. Bueno, acuérdense de Pedro y aquel matrimonio que vino y le mintió al Espíritu Santo y cayeron muertos en el Nuevo Testamento. Dice aquí: a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea la mente y los corazones. A cada uno de vosotros os recompensaré conforme a vuestras obras. Acuérdense que la recompensa viene por obras, la salvación no, pero la recompensa, las coronas, los galardones vienen por el trabajo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Dice la palabra de Dios que cada uno va a recibir según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Dice aquí el texto, dice: los recompensaré conforme a vuestras obras. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esta es la doctrina, específicamente la mala doctrina que esta Jezabel está enseñando. Le llama las profundidades de Satanás. Y cuando digo esta Jezabel, estamos hablando de esta persona o de este grupo de personas, como dije anteriormente. Está enseñando. Dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En un segundo vamos a ver qué son las profundidades de Satanás a que se refiere aquí en la Biblia. Yo os digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. En otras palabras, no voy a poner más reglas, no voy a poner más leyes, simplemente mantengan el testimonio, mantengan lo que tienen ya a la mano. En otras palabras, lo que les ha sido dado. Y entonces, y cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, lo que viene directamente de parte de los apóstoles del Señor. Esa es la era apostólica, esa es la era donde se estaban estableciendo los fundamentos de la iglesia, y la iglesia primitiva tenía que recibir la doctrina directamente de mano de los apóstoles. Cuando hablamos del canon, de hecho, esa es una de las reglas del canon. Lo que está escrito, es decir, la literatura que estaba dentro de las iglesias, que era repartida dentro de las iglesias, tenía que ser escrita de mano de alguno de los apóstoles y tenía que ser, eso se llama apostolicidad en teología, directamente de parte de los apóstoles. Ahora, ¿cuáles son esta doctrina que se llama las profundidades de Satanás? ¿Qué es? Présteme atención, especialmente los que andan por ahí diciendo que tienen ministerios de liberación o andan en la llamada guerra espiritual. Mire lo que voy a decir aquí. Voy a citar a David Guzik, que él hace un comentario en la Biblia de letra azul, Blue Letter Bible. Y me llamó mucho la atención su comentario, se lo voy a compartir. Dice: al parecer esta Jezabel conducía a otros en la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. Y toca dos puntos aquí. Número uno, en los días del Nuevo Testamento, muchas religiones no cristianas, como los ofitas y varios grupos gnósticos, decían que ellos conocían las profundidades de Satanás. El antiguo escritor cristiano Tertuliano dice que si tú le preguntabas a un gnóstico sobre sus misterios cósmicos, ellos surcarían la ceja y dirían: es profundo, puede ser profundo, pero es profundo hacia un hoyo peligroso, dice acá el comentario. Cuando tú le preguntabas, ellos estaban en profundidad. Como hoy en día tú te encuentras a personas que son gnósticos, disfrazados de ministros dentro de las iglesias, que todo el tiempo están hablando de cosas profundas que ni ellos mismos entienden. Y mientras más profundizan, más se acercan al hoyo, digo yo, porque verdaderamente el apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Hay personas que me dicen: mi hermano Pérez, usted lleva años y siempre enseña los mismos puntos, las mismas cosas, los mismos temas. Bueno, variamos bastante en temas, pero la doctrina es una sola y es la misma, amado, y es antigua, y no podemos añadirle cosas. Y yo siempre digo: tenga cuidado con esas olas de cosas nuevas que vienen y van dentro de la iglesia. De pronto se descubrió una ola nueva, algo nuevo, y que esto es profundo y es una enseñanza profunda. Verdaderamente no es profundo. Hay gnosticismo en esto. Número 2. Esto no quiere decir que uno a profundidad escudriñe las escrituras. Entiéndame bien y no se confunda. Uno puede profundizar en el estudio bíblico y profundizar en el entendimiento de las escrituras. Eso es una cosa aparte. Pero estamos hablando cuando están hablando de cosas que verdaderamente no tienen apoyo bíblico. Y son cosas abstractas, que están en el cosmos, que están flotando, que alguien con una revelación superior o una iluminación superior solamente las puede entender. Cosas que solamente los iluminados
pueden entender. En eso tenemos problemas porque el texto bíblico está hecho para que todo el Hijo de Dios, todo el que ha sido salvo por gracia y por supuesto tiene al Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, es enseñado a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña a toda verdad y todo creyente en Cristo Jesús tiene acceso a la Escritura. No está reservada para los iluminados, entre comillas, iluminados. Es para todo el pueblo de Dios. Ahora, y eso es parte de la corrupta religión que por siglos controló los textos y no permitía que los textos llegaran a la persona común, al pueblo. Y solamente el clero tenía la autoridad de leer los textos y decirle al pueblo lo que los textos querían decir. Y en esto había manipulación. ¿Me está siguiendo acá? Cuando Gutenberg descubre la imprenta, cuando empieza la imprenta, y luego empiezan las traducciones populares, ahí viene Lutero y traduce la Biblia al alemán y comienza el pueblo a recibir la Biblia y a estudiarla en la Reforma, esto hace 500 años. Entonces el pueblo tiene acceso a la palabra de Dios y verdaderamente nosotros no necesitamos un mediador para que nos interprete lo que el texto dice. Necesitamos maestros en la iglesia. Escuche bien. Personas que nos enseñen la palabra correctamente. Claro que sí, la Biblia habla del ministerio del maestro. Y el maestro lo que hace es ayudarnos a estudiar la Biblia. Pero tú puedes leer la Biblia por ti solo con la ayuda del Espíritu Santo y entenderla. Vamos al punto 2 que hace aquí David Guzik. Dice, ¿cómo pueden los cristianos caer en las profundidades de Satanás? Quizás la razón de decepción iba de esta manera. Para controlar efectivamente a Satanás, debes de entrar a fortalezas y conocer sus profundidades para que así puedas conquistarlo. Personas utilizan razonamiento similar en guerra espiritual mal guiada en el día de hoy. ¡Wow! Mi hermano acá, David, acaba de darle con el martillo al clavo. Verdaderamente, porque hoy en día en la falsa guerra espiritual, y yo hablo de esto acá en la guía de estudio, amados, acuérdese de descargar la guía de estudio que es muy importante para que usted siga conmigo todo el tema. La falsa guerra espiritual, usted va a notar que muchos de los llamados guerreros espirituales siempre dicen conocer estrategias y cosas de Satanás fuera del texto bíblico. Yo he oído por años. Había una mujer por allá que escribió un libro donde ella explicaba cómo era que Satanás operaba en detalles, cosas que le fueron reveladas a ella directamente de algún lado que no es la Biblia. ¿Me está siguiendo acá? Entonces yo no sé con quién estaba hablando que sacó esas conclusiones y eso lo usaban para estrategias dentro de la guerra espiritual. Una cosa tremenda y terrible. Bueno, hay una por allá que puso en un libro que ella había sido novia del diablo. Escuche bien eso. Qué cosa tan terrible y qué disparate, ¿no? Y bueno, disparate y medio. Quizá usted ha sido expuesto a esas cosas. Si usted lleva poco tiempo en Cristo, lo más posible es que no fue expuesto a estas cosas. Qué bueno que a tiempo llega a esta enseñanza para que no permita que le empiecen a enseñar cosas que no tienen apoyo bíblico. Sí. Entonces, la falsa guerra espiritual es un problema. Yo hablo de eso. Nosotros estamos en un pacto de paz, amado, no de guerra. Los que hemos creído entramos en el reposo. Nuestra guerra ya fue ganada. Jesucristo, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruyó significa, dice en inglés, render powerless. Quiere decir que le quitó todo el poder. Jesús venció sobre el diablo. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Lo dice ahí todavía ministrando en los días de su carne. A las potestades y a los principados los exhibió públicamente, dice la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que Jesús ya venció al diablo. El diablo ha sido destruido. El diablo no opera como operaba antes del Antiguo Testamento. El poder que tenía sobre las naciones le fue quitado. Jesucristo dijo, a mí ahora me ha sido dado poder sobre todo. Entonces, a veces se exalta más la habilidad
de lo que pueda hacer el diablo por desconocimiento a lo que sucedió en la cruz, que lo que sucedió en la cruz. Jesucristo, escuche bien, nos ha dado a nosotros paz. Estamos en un pacto de paz, un pacto de reposo. Los que hemos creído entramos en nuestro sábado, que es el reposo eterno. Quiere decir que reposamos de nuestras obras, como dice Hebreos. No tenemos que seguir esforzándonos para ganarnos el favor de Dios, para ver si nos acepta por medio de nuestras obras. No, amados, nuestras obras ya son aceptas al Señor, dice la palabra de Dios. Nosotros somos salvos completamente por gracia, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, es un don de Dios. Capítulo 2, verso 8 de Efesios. Quiere decir que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense qué cosa tan tremenda, que aún la fe que necesitamos para ser salvos, el Señor nos la dio. Entonces somos salvos completamente por gracia. De la misma manera, entramos en el reposo por gracia. No tenemos que luchar para entrar en el reposo. Ya esa lucha fue peleada. Nosotros entramos en el reposo porque Cristo nos dio el reposo. ¿Me está siguiendo acá? Recibimos el reposo de Él. Y hemos reposado de nuestras obras, hemos reposado de nuestros esfuerzos humanos y podemos estar tranquilos, calmados, contentos en Cristo Jesús, en paz. Eso es lo que es paz. Esa es la paz que Él dijo que nos iba a dar. Mi paz os doy. Esa es su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Cristo que está en nosotros. Cuando tú estás en guerra, tú no tienes paz. Los guerreros no tienen paz. Yo le he hecho la historia de una vez que fui yo a un retiro. Me invitaron a predicar un retiro y estaba hospedándome en un lugar ahí en el campo, donde estábamos en una montaña por allá. Y había un predicador que fue invitado también. Y en la noche él dice, bueno, yo voy a pelear, voy a entrar en guerra espiritual, voy a pelear con el diablo, voy a reprenderlo. Y yo le dije, bueno, yo voy a dormir. Mientras tú reprendes y haces todo lo que vas a hacer ahí, yo voy a dormir porque mañana tenemos un largo día de trabajo y tenemos que servir a Dios. Y él se pasó la noche entera reprendiendo y luchando con el diablo toda la noche y reprendiendo demonios y luchando y en guerra espiritual. Y yo durmiendo. Y en la mañana cuando nos levantamos, que empezó el día, yo estaba fresco como una lechuga, listo para ministrar todo el día, estaba listo. Este varón, el pobre, estaba todo desvelado, tenía unas ojeras, se pasó la noche entera peleando. Y yo en la mañana cuando estábamos ahí, yo le dije, oye, ¿y quién ganó? Porque por lo que veo no ganaste. Mira, vas a entrar ahora a ministrar todo este día cansado, desvelado. Y todo esto es por querer pelear algo que ya fue peleado. ¿Me está siguiendo acá? Y yo creo que cuando nosotros entendemos el reposo, cuando entendemos exactamente lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos vivir en verdadera tranquilidad. Entonces, regresando a la guerra espiritual, las personas que todo el tiempo tienen profundidad, que conocen los movimientos del diablo, ellos te dicen, nosotros sabemos para dónde va el diablo, sabemos lo que va a hacer, sabemos cuál es la estrategia, sabemos cómo hace esto, sabemos cómo hace lo otro. Esto son profundidades de Satanás. Y algo parecido es lo que se enseñaba ahí, lo que enseñaba esta Jezabel a la iglesia de Tiatira, lo cual era una enseñanza que ya andaba por ahí en ese tiempo y algunos grupos la practicaban. Entre ellos los gnósticos, que son los que dicen tener un conocimiento. Nox viene de conocimiento, un conocimiento superior. Ahora, vamos a la Jezabel histórica. Vamos a hablar de entender por qué Juan usa el nombre Jezabel exactamente. ¿Y cuál es el espíritu de Jezabel? Que ya le dije que es manipulación, pero vamos a verlo bíblicamente. Y vamos a hablar primero de lo que es manipulación espiritual. Dígalo conmigo, manipulación espiritual. Lo que es controlación. Sí. Y vamos a primero hablar sobre la manipulación o la controlación que Jezabel tenía sobre su esposo. Escúcheme bien, porque vamos a entrar en un territorio
Un territorio bastante, quizás un poquito controversial. Y no es que yo ande buscando controversia. Usted sabe que a mí eso no me interesa. Pero hay cosas que uno las tiene que tratar aunque sean controversiales. Vamos a hablar de el control que Jezabel tenía sobre su esposo. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, dice el verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Nosotros vemos que Acab le daba reportes a Jezabel. Él era el rey. Jezabel histórica, la Jezabel histórica, era era fenicia, era hija de un rey que también era sacerdote, y ellos eran paganos. Y esta Jezabel, hay un contrato matrimonial aquí, según algunos historiadores dicen que fue un contrato político, un contrato de poder para poder Acab tener paz con las regiones del norte. Estamos hablando de las regiones de Tiatira, el norte, mejor dicho, Sidón, en el norte de Israel. El reino estaba dividido en dos. Estaba el reino del norte, que tenía la capital en Samaria, y estaba el reino del sur. Quiere decir que las tribus del norte era Israel y todo se dirigía desde Samaria, y luego en el sur era lo que era Judá. Entonces estaban los reyes de Judá y estaban los reyes del norte, que eran los reyes de Israel. Acab era rey de Israel y estaba casado con esta mujer pagana que se llamaba Jezabel. Y él le daba reportes a ella. Ella era la que estaba en control. En otras palabras, ella era la que mandaba en ese matrimonio. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel lo controlaba. Cuando se va, ahí está la historia, y no voy a hablar de eso hoy, de la viña de Nabot. Usted ve cómo ella es la que manipula toda la situación, y ni le dice al esposo, y manda a matar a Nabot para quitarle la propiedad. Y ella manipula todo, inclusive escribiendo cartas y firmándolas como si ella fuera Acab. Era una mujer mala. Entonces ahí vemos que sobre su marido Jezabel tenía control. Tenía posesión sobre su marido. ¿Hay alguna mujer aquí posesiva en esta hora? ¿Hay alguna mujer que controla a su esposo, le dice lo que tiene que hacer todo el tiempo? Yo no estoy hablando de que compartan ideas y planes para la familia y el matrimonio. Estoy hablando cuando el esposo tiene el miedo de hacer algo sin la aprobación de su esposa, cuando tiene que continuamente reportarle todo. Y ella es la que tiene la última palabra. Eso es peligrosísimo. Bueno, vamos a hablar del número 2, y es el control sobre los profetas. Quiere decir que Jezabel tenía control sobre su marido y tenía control sobre los profetas. Dice que tenía control sobre los profetas. Los profetas en ese tiempo o se sentaban a la mesa de Jezabel o Jezabel los mataba. Quiere decir que tenían dos opciones: o se sentaban a la mesa con Jezabel y aceptaban todo su paganismo, y la idolatría a Baal y a Acera y todo eso, o simplemente los mataba. Jezabel mataba a los profetas de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, dice verso 4: pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Abdías era el siervo de Acab, pero este sí tenía temor de Dios. Aunque Acab se había ido tras la adoración de los dioses de Jezabel, su esposa, tras la adoración de los ídolos, especialmente a Baal, este Abdías tenía temor de Dios. Y eso lo vemos cuando él tiene el encuentro con Elías Tisbita. Abdías tomaba a los profetas y los escondía en cuevas. ¿Por qué razón lo hacía? Para salvarles la vida, porque si Jezabel los encontraba, los mataba. Los que eran profetas de Dios eran perseguidos y Jezabel los mataba, los destruía. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Este es el reto de Elías.
En el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En otras palabras, o estás escondido en cueva tratando de salvar tu vida porque si Jezabel te encuentra, te mata, o te sientas a la mesa de Jezabel. Y hoy en día usted tiene ese reto. Usted o se opone a la falsa doctrina y en ocasiones pueden inclusive atentar contra su ministerio, tratar de cancelar su ministerio, tratar de callar su voz. Créame que sí, esa persecución existe. O usted se sienta a la mesa de Jezabel a compartir todo lo que es falso que anda dentro de la iglesia. Hoy hay muchos maridos y muchos ministros que comen de la mesa de Jezabel. Lo voy a decir otra vez. Y voy a dejar que eso se hunda en su espíritu. Escuche bien esto. Hoy en día hay maridos y muchos ministros que comen de la mesa de Jezabel. Viajando a Latinoamérica, yo he tenido la experiencia de ser invitado a iglesias, a predicar a iglesias, donde la esposa del pastor es la que tiene el control de todo, donde la esposa del pastor le quita el micrófono al esposo. Estos pobres no tienen autoridad en la congregación. Ellas son las que ruedan, yo digo el circo porque es un circo. Verdaderamente no es el servicio como la palabra de Dios enseña. Pero yo he llegado a lugares donde la esposa, todo el tiempo, el hombre termina de hablar y ella tiene que subirse al micrófono y dar la última palabra y controlar lo que se hace y decir cómo se hace. Y estos pobres están atrapados. Y tú dices, hermano, pero usted no cree en el ministerio de la mujer. Oh, yo sí creo en el ministerio de la mujer. Yo creo en el ministerio de la mujer. Dios usa a las mujeres y lo veo en la palabra y lo enseña la palabra de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Priscila y Aquila. 3 veces la menciona la palabra, 3 veces cuando se menciona este matrimonio se menciona a Priscila primero, que era la mujer. Y este matrimonio servía a Dios juntos, pero ella era de mucha importancia, de tal manera que ellos allá Apolo lo tomaron y lo corrigieron y lo ayudaron a estar en el camino correcto, y Apolo llegó a ser un tremendo discípulo del Señor en ese tiempo. Sí, yo he escrito, aquí tengo este libro y es gratis. Mi esposa escribió el prólogo, dicho sea de paso, el ministerio de la mujer. Y por ahí tengo un seminario o una conferencia sobre eso. El ministerio de la mujer, aquí está. Y donde hablamos verdaderamente de los parámetros bíblicos del ministerio de la mujer. Yo creo, de hecho le voy a dejar ahí en la descripción el enlace. Si usted quiere descargarlo es gratis, ahí se lo voy a regalar. El ministerio de la mujer. En este hablamos de la forma bíblica en que Dios usa a la mujer en la iglesia del Nuevo Pacto. Yo creo en el ministerio de la mujer. En Latinoamérica hemos tenido mujeres sirviendo en el ministerio con nosotros, en el equipo. De hecho, ha habido a veces más mujeres que hombres, sirviendo en diferentes áreas del ministerio. Yo creo en el ministerio de la mujer, pero yo creo en los parámetros bíblicos. La Biblia enseña, nos da parámetros para el ministerio de la mujer en la iglesia, y Dios ha establecido un orden donde ha puesto al varón por cabeza y autoridad. Escuche bien lo que le voy a decir. Y si quiere ofender conmigo, oféndase. Pero le voy a decir algo. Esto es un paréntesis que yo estoy haciendo. Porque eso no es todo lo que es el espíritu de Jezabel. Esto es simplemente una parte. Una parte. Amado pastor, si tú entregas el ministerio y la autoridad a tu esposa, estás atrapado. Un día Dios te va a pedir cuentas por lo que Él puso en tus manos. ¿Sabe qué? Amadas, les voy a decir algo. Usted no es pastora simplemente por el hecho de que está casada con un pastor. Y mi esposa menciona algo por ahí. Es de la misma manera que si usted está casada con un carpintero, usted no es carpintero automáticamente. Si usted está casada con un médico, usted no es médico automáticamente. Si usted es la esposa de un dentista, eso no la hace a usted dentista. ¿Me está siguiendo acá? Y yo he notado que en muchas iglesias le dicen pastora a la esposa del pastor simplemente porque está casada con el pastor, sin haber dado evidencias de llamado, sin haberse preparado, sin nada, simplemente por estar ahí. Entonces,
A veces se le otorga una autoridad que no tiene apoyo bíblico y están haciendo decisiones en cosas para las cuales no han sido equipadas o llamadas. ¿Me está siguiendo acá? ¿Somos iguales? Claro, en importancia, en valor e importancia somos iguales, hombre y mujer. Jesús, escuche bien, no se me confunda, ni me vaya a escribir carta diciéndome que soy machista, ni nada de eso. Escuche bien, Jesús elevó el estatus de la mujer en su ministerio terrenal. Había mujeres envueltas en el ministerio de Jesús. Había mujeres piadosas, había mujeres que ayudaban a financiar la operación. Jesús respetó y levantó el estatus de la mujer en una cultura que verdaderamente donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Jesús lo hizo. Pablo hace lo mismo. Pablo dice que no hay diferencia entre judío y griego, mujer o hombre. En otras palabras, en importancia somos iguales delante de Cristo. Mujer o hombre, somos iguales, la misma importancia y el mismo valor, pero los dones son diferentes. Dios dio diferentes dones a la mujer y diferentes dones a los hombres. Hay cosas que las mujeres hacen que los hombres no pueden hacer. Hay dones que Dios le dio a la mujer que el hombre no está equipado para hacerlo. ¿Me está siguiendo acá? Verdaderamente. Y Dios al hombre le dio responsabilidad. Cosa tan tremenda que Pablo dice, maridos, amen a vuestras esposas. Y luego dice, esposas, respeten a vuestros maridos. En otras palabras, al hombre lo llamó a amar y a respetar, por supuesto, pero primero amar. Y a la mujer la llamó primero a respetar y luego a amar. En otras palabras, el respeto a su esposo es un mandato. ¿Alguien puede decir amén con esto que estoy diciendo? Y esto no me hace popular porque hoy en día con el feminismo, y yo digo que Jezabel fue una de las primeras feministas que existieron. Hoy en día con esta revolución cultural que va en contra de la palabra de Dios y del orden que Dios ha establecido en la familia, está haciendo un daño terrible al núcleo familiar. ¿Me está siguiendo acá? Y la erradicación de géneros podemos decirle doctrina, porque es una enseñanza de géneros, donde nos estamos alejando de lo que Dios estableció. Amados, delante de Dios somos iguales, como dije anteriormente, somos iguales en valor e importancia. En cuanto a liderazgo, Dios estableció un orden. Voy a leer acá en Efesios 5:23, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. En otras palabras, el marido es cabeza de la mujer. El Señor es cabeza del marido. El marido es cabeza de la mujer. El marido es responsable por su hogar. Es responsable por sus hijos y por su familia. Tiene autoridad y responsabilidad, porque Dios no te da responsabilidad sin darte autoridad. Y de la misma manera, Dios no te da autoridad sin darte responsabilidad. Las dos cosas vienen juntas. Al que mucho se le es dado, más se le pide. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es Romanos 13:2. Dice la palabra aquí, habla de los que se oponen a la autoridad del Señor. Y el Señor ha entregado autoridad al hombre. No, escuche bien, yo hablo aquí más en detalle sobre eso. Inclusive hablo de textos controversiales, como por ejemplo cuando Pablo dice, vosotras mujeres callen en la congregación y pregúntele al esposo cuando lleguen a su casa. Yo eso lo explico bien aquí. Y la explicación yo creo que es bien balanceada. Y hablo también, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, ni que tenga autoridad sobre el varón. Explico el texto exactamente. Esto habla qué es lo que está diciendo el texto sobre autoridad y la enseñanza. Y para que no se asuste, como le dije anteriormente, Priscila y Aquila ayudaron a Apolos
y lo corrigieron en doctrina y lo ayudaron en el ministerio y lo pusieron, ¿cómo se dice? Lo centraron en el ministerio. Pablo habla de las ancianas que enseñan a las más jóvenes. Hay ministerio de enseñanza para la mujer dentro de la iglesia, pero cuando hablamos de autoridad, amados, hay un orden que el Señor estableció y hay que respetarlo. Cuando eso se viola, entonces comienzan los problemas. Y yo he visto manipulación. Yo he visto manipulación feminista dentro de la iglesia. La llamada 50-50. Somos iguales en el sentido de que todo lo que hacemos somos 50-50. Si tú te paras al micrófono 50 minutos, yo también puedo hablar 50 minutos. Y si tú oras por la gente 15 minutos, yo también puedo orar por la gente 15 minutos. Y si tú enseñas, yo también puedo enseñar. Y si tú predicas, yo también puedo predicar, porque somos iguales 50-50. Eso no tiene apoyo bíblico, amados. Quítese eso de la cabeza. Ahora ya se puede enojar conmigo y empezar a mandarme cartas en todo lo que usted quiera. Pero yo no escribí el texto. Ahí está escrito, amados. Esto es palabra inspirada de parte de Dios. Bueno, hablé de lo que es la manipulación. Hablé de la manipulación espiritual. Ahora voy a hablar de la manipulación. ¿Cuántos están conmigo aquí en esta hora? ¿Cuántos están gozando? Dígame ahí en el chat o en los comentarios. Dígame si está recibiendo. Dígame si está aprendiendo algo. Dígame si algo le está retando. Gloria a Jesús. Y de hecho, saludo a los que están ahí conectados en vivo. Y es una bendición tenerlos siempre juntos con nosotros en el estudio bíblico. A la comunidad que se reúne cada jueves para estudiar la palabra de Dios acá. Verdaderamente les amo, es una bendición estar juntos. Les doy la bienvenida a los que son nuevos a la comunidad, a los que se han unido a la comunidad esta semana, les doy la bienvenida, y a los que han llegado hoy por primera vez al estudio bíblico también les doy la bienvenida. Es una bendición tenerles con nosotros. Vamos a manipulación sensual, ¿sí? Hablé de manipulación espiritual, vamos a hablar de lo que es la manipulación sensual. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30, y lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Segunda de Reyes 9:30. Dice, vino después Jehú a Jezreel. ¿Sabe quién es Jehú? ¿Se acuerda cuando Elías Tisbita? Y esto lo hablé en el video del desgaste, donde hablo de Elías. Ahí lo puede encontrar en el canal. Cuando Elías se desgastó, que se deprimió, ¿sí? Y tuvo ese encuentro con el Señor, que vino el ángel y le dijo, levántate y come. Y le hizo comer y dormir otra vez, y durmió y comió, donde yo doy las claves para sanar del desgaste espiritual. Ahí está el video. Elías recibe una asignación, un mandato de parte de Dios. El Señor le dice a Elías, ok, ya después que pasa esta depresión, el Señor le refresca la misión a Elías y le dijo, ok, ahora vas a ungir a 3 personas, ¿sí? Y entre ellos 3 está Jehú. Y también a Asael por rey de Siria, Jehú por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo vas a ungir por profeta en tu lugar, para que sea tu sucesor. Y nosotros vemos cómo Eliseo camina con Elías, el resto del ministerio de Elías, hasta que Elías es tomado. Y eso lo vemos ahí en Segunda de Reyes. Elías es tomado al cielo, es llevado en un carruaje de fuego, y Eliseo toma el ministerio de Elías. Elías le había preguntado a Eliseo, dime lo que quieres que haga por ti. Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho. Y a partir de ahí Eliseo no se despega a Elías hasta el momento en que Elías es quitado. Y cuando Elías es quitado, que es llevado vivo, verdaderamente, es como el caso de Enoc, que fueron levantados vivos. Enoc y Elías son las 2 personas en la Biblia que fueron levantados sin ver muerte. Nosotros vemos que Eliseo toma el manto de Elías y golpea el Jordán para que se abra. Y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y bueno, usted conoce el resto de la historia. Hablando de Jehú, uno de los 3 que unge Elías. Este Jehú era tremendo. Era un carnicero, de cierta forma.
El hombre mataba con una facilidad tremenda. Y era la persona que Dios ocupaba en ese momento para terminar con Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Segunda de Reyes 9:30. Dice que Jezabel, cuando vio que venía, trató de seducirlo. ¿Y cómo seducirlo? Bueno, se maquilló, se arregló. No, escucha bien, yo no tengo nada en contra del maquillaje, por decirlo así. Inclusive no tengo nada en contra de todo lo que se usa con modestia. ¿Me está oyendo acá? Pero Jezabel se maquilló de una manera sensual. Y hay un maquillaje que es sensual. Escuche bien, yo no soy legalista, yo no soy normista, yo no le voy a decir a usted, a las mujeres que tienen que andar con la cara despintada, pálidas y que no se arreglen. Yo no le estoy diciendo eso. Me está siguiendo acá. Yo sé que hay amados pastores de afuera que le van a decir, le van a prohibir completamente que se pinte. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando de cómo Jezabel usa el maquillaje para seducir a Jehú. Se confundió Jezabel porque no sabía con quién estaba lidiando. Y eso lo vemos más adelante en el texto. Antimonio, dice que se pintó los ojos con antimonio. Algunas traducciones más modernas no usan esta palabra, no antimonio. Pero yo fui a revisar lo que es antimonio. Inclusive fui a revisar la composición química de lo que es antimonio. En la antigüedad, el antimonita o estivina, y acá en la guía de estudio yo le doy a usted inclusive la composición química. La forma más común de sulfuro de antimonio fue el principal ingrediente de kohl, una pasta negra usada por los egipcios, entre otros, como maquillaje para sus ojos. ¿Usted ha visto las pinturas de los egipcios? Cómo se maquillaban los ojos, se los pintaban de negro y se hacían el maquillaje así muy largo así. Hombres y mujeres usaban el maquillaje. Bueno, era antimonio lo que ellos usaban en el carácter negro del antimonio. También a veces aparece como una piedra color arena brillante y lo preparaban en algunas culturas como un azul metálico. A veces era un azul pálido y a veces era un azul metálico. Quiere decir que ella se ponía, Jezabel, un maquillaje que pudo haber sido o como los egipcios, negro, como el que usaban los egipcios, o pudo haber sido un maquillaje metálico muy llamativo. Y lo hizo, ¿por qué? Para, con su sensualidad, manipular la situación. Quiere decir que Jezabel usaba manipulación, usaba la sexualidad o la sensualidad para manipulación. Cuando Juan habla de Jezabel, ahí en el Apocalipsis, dice que seduce a los siervos de Dios. ¿Se acuerda del texto que leí al principio? Seduce a los siervos de Dios, dice, para fornicar y para comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, ahí vemos la relación que ese texto tiene con la Jezabel histórica, que era una mujer que podía seducir sexualmente, controlar, manipular. No, le voy a hacer una pregunta. ¿Hay mujeres hoy en día que se suben al púlpito con ropa sensual, que se visten con ropa apretada y minifaldas y verdaderamente los hermanitos en la congregación están hasta incómodos porque algunos de ellos están luchando en su carne con la tentación sexual y de pronto se sube la, entre comillas, llamada pastora con una faldita apretada y con unos movimientos sensuales a dar alguna instrucción de motivación, porque verdaderamente eso no es evangelio. ¿Usted me va a decir a mí que eso es bíblico? Verdaderamente dentro de la iglesia hay sensualidad. Dentro de la iglesia hay mujeres de pastores subidas en el púlpito que verdaderamente que se visten de una manera que seduce. Y eso es pecado. ¿Me estáis siguiendo acá en lo que estoy diciendo en esta hora, amado? Eso es un tipo de manipulación, ¿sí? Y hay mujeres que manipulan en posiciones de autoridad, en el trabajo, en la empresa. Hay mujeres que a sus maridos los manipulan con sensualidad y le sacan lo que quieren con sensualidad. Es un tipo de prostitución.
porque están recibiendo beneficios a cambio de favores sexuales. Y eso ocurre dentro de la iglesia también. O sea, en esta hora yo tengo que tomar voz y decir esto, aunque sea un poco incómodo. El espíritu de Jezabel está metido en las iglesias. Las Jezabeles están metidas en las iglesias, controlando a los esposos, controlando a las congregaciones, desde el púlpito, algunas enseñando guerra espiritual, enseñando las profundidades de Satanás. Eso es lo que le estoy diciendo en esta hora. Ahora, tengo que ser justo. Esto no se limita a mujeres. El espíritu de Jezabel puede operar por medio de hombres también. Hay hombres que controlan y manipulan todo el tiempo. Muchos que usan el título de apóstol para que otros se les sometan y les da la supuesta cobertura, que es un tipo de protección, como se decía la mafia, la cosa nostra, a principios del siglo pasado, donde los negocios tienen que pagar por una protección, igual que los pastores que están bajo su cobertura, que eso no aparece en la Biblia en ningún lugar, porque todas las iglesias que Pablo fundó eran iglesias autónomas, tenían gobiernos locales de ancianos. Pablo no las controlaba. Pablo no les pedía una cantidad de donación o no les pedía que le enviaran a lo que hoy en día le llaman el diezmo de diezmo. Pablo no los molestaba. Cuando Pablo pedía algo a las congregaciones lo hacía rogando. Os ruego que hagan esto, os ruego que hagan los otros. Les rogaba para que tuvieran buena conducta. ¿Me está siguiendo acá? Y jamás puso presión económica sobre ellos. No, yo no hablo de eso específicamente en este día, pero esa es una de las manipulaciones que existe. Existe la manipulación espiritual, existe la manipulación sexual, existe la manipulación económica y existe la manipulación por medio de profecías, amados, y estos van de lugar en lugar profetizándole a la gente cosas. Cuando la profecía en el nuevo pacto es para edificación, consolación y exhortación. 3 cosas solamente: consolación, edificación y exhortación. Solamente, no para estar prediciéndole a personas el futuro, no para estar nombrando ministerios. Hay algunas personas que se hacen llamar hoy en día pastoras porque simplemente alguien le echó un poquito de aceite en la cabeza y le profetizó que era pastores, pero jamás se prepararon, jamás tuvieron que responder a un llamado, jamás tuvieron que equiparse y padecer el padecimiento que toma prepararse para servir a Cristo. Nada de eso. Bueno, de igual manera, los hombres. Hay hombres que no se han equipado, no se han preparado, algunos sin llamado, simplemente están siguiendo la onda popular, el wave, como se dice, la corriente popular. Yo hablo de eso en Manipulación. Consígase este librito, es gratis, descárguelo, léalo. Ahí explico todo eso, el mal uso de Efesios 4:11, que lo usan una y otra vez, sacado de contexto, separando del resto del texto bíblico para establecerse ellos como personas de poder, sobre una pirámide de poder, que es la manera en que manejan esto, cuando el ministerio es al revés. El que quiera servir entre vosotros, que sirva desde abajo, que sirva a las mesas. En otras palabras, el que quiera ser mayor, que se humille y sirva desde abajo, amado. El llamado al ministerio es servir desde abajo. Nosotros acá en el ministerio, los santos, los servimos en Latinoamérica, desde abajo. Yo no estoy sobre nada. Hay gente que dice, hermano, yo quiero estar bajo su cobertura. No pierdas el tiempo, amado. Yo estoy bajo usted. Tú no puedes estar bajo mí porque mi ministerio es estar debajo de usted para servirle a usted, servir a los ministros, servir a los pastores, servir a las iglesias, desde abajo, amados. Esa es la manera bíblica. Yo enseño eso ahí en la Escuela de Liderazgo Internacional. Ahí hay varios cursos, hay como 12 o 13 cursos de liderazgo que usted puede tomar y ahí enseño todos los principios de liderazgo, verdaderamente. Y ese es un principio clave, ¿sí? Los gobernantes de las naciones, dice Jesús, se enseñorean de vosotros, dice, pero entre vosotros no será así. Jesús lo dijo claramente, no tenemos el sistema que tienen los gobiernos de la tierra en cuanto a lo que es autoridad. Bueno, ¿cómo destruir el espíritu de Jezabel? ¿Cómo acabar con eso? Bueno, el ministerio de la verdad, en este caso Elías, es la clave para destruir el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Para cortar la cabeza, espiritualmente hablando, a ese espíritu. Ahora escuchen bien, la Jezabel histórica, bueno,
fue destruida totalmente y lo vamos a ver en unos segundos, pero físicamente hablando. Pero espiritualmente nosotros vemos una enseñanza bien tremenda aquí. Primera de Reyes 21, del 17 al 23, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Más bien el 17 y luego voy a leer el 23. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Palabra que salió de la boca de un siervo de Dios. Elías dijo lo que iba a pasar con Jezabel. Pronunció, habló, dio la palabra de parte de Dios. El ministerio de verdad, el ministerio que entrega palabra, el ministerio que entrega enseñanza. Esa es la manera en que se destruye el espíritu de Jezabel. Escúcheme bien, ministros que aman al Señor y aman la verdad, que son personas que siguen la verdad, que procuran la verdad, que estudian la verdad, que proclaman la verdad. La manera de acabar con la mala enseñanza que hay dentro de la iglesia, la manera de acabar con la manipulación, la manera de acabar con el control espiritual es enseñando, es con la enseñanza. La única manera en que podemos nosotros contrarrestar la mala enseñanza es con buena enseñanza. Por eso tomamos el tiempo para enseñar. ¿Me está siguiendo acá? Para enseñar. Por eso estamos creando, ¿cómo se dice? Recursos y poniéndolos en sus manos para que usted se equipe, amado. Las iglesias en casa, los que están reuniéndose en casa, que están conectados con nosotros, ya han plantado iglesias en casa. Los que siguen el estudio bíblico cada jueves desde su hogar o lo comparten en su grupo de estudio durante la semana, otro día de la semana. Por eso, amado, estamos poniendo estos recursos en sus manos para que usted se equipe, se prepare y pueda discernir cuando está tratando de ingresar ese espíritu moderno, falso, que está dentro de las iglesias. Tristemente lo digo con tristeza. Cuando hablamos la palabra que viene de Dios, su palabra escrita, número uno, sin alterarla y sin acomodarla a la cultura. Y lo que yo estoy hablando hoy es contracultura. Es más fácil sentarte y decir amén y decir, está bien, y ver todas las cosas malas que están pasando y uno callarse y seguir la corriente. Eso es más fácil. Usted va a tener que tomar valor y ir contra la cultura y hablar la verdad sin miedo, sabiendo que puede venir persecución. Número uno, sin alterarla, sin acomodarla a la cultura. Y número dos, sin miedo. El Señor está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién es contra ti? ¿Me estás siguiendo acá? Si Él te llamó a predicar el evangelio y tú eres firme y fiel a esa palabra, amado, podrá venir persecución. Nada lo puede mover a usted. Nada le puede pasar a usted si el Señor no lo permite. Y si el Señor lo permite y usted es perseguido o puesto en cárcel o martirizado, como sucede en algunas culturas, que sea para la gloria de Dios. Dios está buscando mensajeros que, uno, estudien y conozcan bien su palabra y dos, la enseñen sin miedo. Voy a hablarle del fin de Jezabel. Se lo voy a leer completo en la Biblia de las Américas. Aquí vamos. Mire lo que sucede con Jezabel y cómo terminó. Dice, y llegó Jehú, y esto voy a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37. Dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Se arregló bien, se puso atractiva. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, le va bien a Zimri, asesino de tu señor. Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo, echarla abajo. Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos. Y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, este es Jehú. Jehú no era nada fácil. Este hombre a quien el mismo Elías Tisbita había ungido. Este Jehú
después que acaba con Jezabel, va y se sienta a comer. Cosa tremenda. Entró y comió y bebió. Entonces dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterrarla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú. Y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado. Gloria a Dios. Esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Ahí está la destrucción de Jezabel, completamente la destrucción de Jezabel. Sí, y se cumple la palabra que había sido dada por Elías Tisbita. Cosa tremenda esa, cosa tremenda esa. Amados, aquí le voy a dejar este librito que se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios, cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Es a todo color y tiene una cantidad de recursos que pueden ayudar a su vida espiritual. No solamente recursos, tiene usted la habilidad aquí de hacerse parte de la comunidad que estudia con nosotros la palabra de Dios, y usted puede descargar aquí una cantidad de estudios bíblicos con video, y también viene toda la información aquí sobre libros que el Señor nos ha permitido escribir durante años. Y también, mire, ahí están los libros, y también están los cursos con sus libros, los cursos de la Escuela de Liderazgo Internacional, los cursos de la Facultad de Teología Latinoamericana. Todo eso está aquí. Una vez que usted lo descarga, usted tiene acceso a todas estas cosas. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida espiritual. Y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.